trata con los hermanos, pero a mí, hasta que no empieza un culto, el Señor no pone la palabra en mi corazón. Por eso yo siempre llevo por ahí mis notas. Es cierto que Dios no es cómplice de vagos. Eso lo dijo Alejandro Abraham. Decía, Dios no es cómplice de vagos. Creo en el hombre preparado, que se prepara, que se dedica, que busca, que ora, que pide dirección. Y siempre los predicadores, esto yo lo digo por lo menos a mí, a plan personal, yo me voy a confesar hoy. Siempre venimos con una palabra en mente y normalmente venimos con una palabra que sabemos que hace bien. No que quede bien, sino que sabemos que son palabras que cualquier iglesia se va a sentir identificada y el Señor les va a hablar y les va a hacer bien. Siempre hay una palabra que te acompaña, que a donde la prediques vas a hacer bien. Porque el cometido de los predicadores es hacer bien a las almas. Creo yo que el que sube aquí es para bendecir y para hacer bien. Luego está lo que Dios pone en tu corazón, que sabes el resultado de la predicación en medio del culto y es la que uno lucha por compartirla o no. Verán, la hermenéutica es el arte de interpretar las escrituras en su contexto. Luego está la homilética, que es el arte de elaborar un mensaje. Pero luego está el arte dramático. Cuando sabes cómo gritar, sabes cómo moverte para sacar la reacción de la gente. Y a lo largo de muchos años ministrando, pues uno se va perfeccionando. Pero hoy, bueno, predico en mi zona. La segunda vez que yo vengo aquí a predicar. Hoy me voy a sentir que predico en el campo del ángel. ¿Vale? Sé que esta palabra no es una palabra ni que cause mucho amén, no es una palabra de fuegos artificiales. Hoy es una palabra para predicar directamente a tu espíritu, a tu alma, a tu corazón. Y el éxito de un predicador no está en que le aplaudan, sino en que le entiendan. Alguien dijo que el mejor predicador es el que se hace entender. Que cuando termine el culto y se vaya uno a la casa y le pregunten, ¿de qué han predicado? Digan, me han predicado de esto. Y que lo hayan entendido. No sé si recuerdan ustedes cuando iban al colegio y había un examen sorpresa. Yo no fui mucho al colegio, por desgracia. A los 11 años me subieron a curso. A segundo de ESO, me faltaba un año ya para sacarme la ESO. Interrumpí mis estudios para ir a vender. No había cumplido los 12 años y ya iba con un cartucho de plantas. Pero tengo muy bonitos recuerdos del colegio, a mí me gustaba mucho. Pero cuando hacían examen sorpresa. Y el examen sorpresa, pues era eso, era examen sorpresa. Bien, Ocaña, vengo con un examen sorpresa. Jesús en una ocasión lo hizo. Dice la Biblia que una multitud le seguía. La multitud era tan grande que le seguían hasta el desierto. Tenían que ir, porque las ciudades ya no cabían. Salía al desierto y dice, y le seguían multitudes y Jesús se dio la vuelta y examen sorpresa. Y les dijo, el que quiera venir en pos de mí,
Eso no se lo esperaban. Fue un examen sorpresa. Dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y dice, y muchos se marcharon. Porque habían venido, porque quizá habían escuchado milagros, que hacía milagros, que liberaba, que daba de comer a la multitud. Pero lo que no se esperaban es que Jesús le dijera, niégate a ti mismo. Toma una cruz, que eso no era un mensaje bonito ni agradable. Y eran examen sorpresa que traían una reflexión al alma. Hoy vengo con un examen sorpresa, porque hoy quiero que salgan de este culto aplicando un texto que el apóstol Pablo dijo a una iglesia. Fue inspirado por el Espíritu Santo. Miren, el único examen que Dios permite que hagas a una persona, hay uno nada más. Porque somos expertos de mirar a alguien y hacerle un examen. Para eso somos expertos, en examinar a la gente y sacarle defectos, somos número uno. Pero sabe, de hecho Isaías, hubo un momento que Isaías le pasó eso. Isaías, según la historia, dice que era el primo del rey Uzías. La Biblia dice, en días de Uzías, Jotán, Acán y Ezequías, 4 reyes, Isaías era el profeta. O sea que Isaías no era un profeta normal, él predicaba en la corte de reyes. Como ir al Congreso de los Diputados y dar una predicación. Y encima ser el primo de un político. Pues Isaías era el primo del rey Uzías, según la historia. Y claro, quien toque a Isaías tiene un problema serio. Se mete con el rey también. Por eso Isaías podía ir, salía a la calle y en el capítulo 5 decía, ¡ay de los que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno! Y hacía la gente. Y hacía así, se colocaba su túnica. ¡Ay de los que juntan casa a casa y heredad a heredad! Y el pueblo hacía así. ¡Ay de los valientes que mezclan bebida! Y hay de ese, y hay del otro, y hay del otro, y hay del otro. Pero dice la Biblia, en el año en el que murió el rey Uzías, Isaías se mete en el templo, cae de rodillas. Y dice la Biblia, y vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y cuando tiene un encuentro con Dios dice, ¡ay! Pero ya no mira a nadie, ya no hay nadie. Para decir, ay de los que lo bueno dicen malo, ay de esta, ay del otro. Y dice, ¡ay! ¡Ay de mí que muerto soy! El que se encuentra con Él, el único error que ve es en Él mismo. A medida que te acerques, más malo se ve. Más defectos se encuentra. Dios es como un gran espejo en el que te miras y te ves todos los defectos que tienes. Por eso hoy la iglesia de Ocaña se va a ir de aquí con esto. Dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos. Vengo con un examen sorpresa. Hoy esta palabra es para usted. No para el de al lado, olvídese. Porque para el de al lado tengo otra palabra. Esta palabra es para usted. Entonces, hoy yo le invito a venir, a ponerse frente a un espejo y ya les aseguro que les voy a poner a un ejemplo de alguien que es digno de imitar. ¿Qué tal si me acompañan a la cruz? Y nos ponemos frente a la cruz y miramos al crucificado y nos hacemos un examen todos. Ahora sé que lo que Dios ha puesto en mi corazón era la palabra correcta. ¿Puede darme un pelín de voz que no quiero ni gritar? Me encontré con un texto, tío Enrique, que a mí
de esos textos que me vuelan la cabeza. Filipenses capítulo 3 y verso 10. Le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, atención, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Digan todos, semejante, igual, a parecido. Bien, cuando yo estoy estudiando la carta a Filipenses, me encuentro que Pablo le dice a los filipenses, si queréis saber el poder de su resurrección, tenéis que ser parecidos a él en su muerte. Yo decía, no lo entiendo. Porque claro, ¿cómo entiendo yo esto a primera lectura? Señor, ¿en qué si me tengo que parecer en Jesús en su muerte? ¿Jesús cómo murió? Crucificado, ¿no? ¿Cómo entendieron los cristianos en Filipenses ser semejantes a él en su muerte? Ellos dirían, ¿y qué tengo? ¿Que morir como murió él? Porque la idea principal era, si yo me tengo que parecer a él en su muerte, ¿qué tengo? ¿Que morir como murió Jesús? Para experimentar el poder de la resurrección. Y la idea a mí me hizo pensar. Porque lo lógico es, oye, si te tienes que parecer a alguien, tenéis que pareceros a Jesús de la manera en que él vivió. Oye, suena más bonito. ¿Y cómo vivió Jesús? Mira si tenemos ejemplos. Ser como Jesús, vivir como vivió Jesús. Ahí suena más bonito. Porque viendo la vida de Jesús. Pero es que aquí dice, si tenéis que pareceros en él en algo, no tenéis que pareceros en él en cómo vivió, tenéis que pareceros a él en cómo murió. Y ahora viene una pregunta de caída. ¿Y cómo murió Jesús? Y en este primer punto lo van a entender. Examen sorpresa. Pregunta número 1, o punto número 1 del examen. Si quieres ser cristiano y llegar a conocer el poder de su resurrección, que es el equivalente a salvarte, no tendrás que vivir como él vivió, sino tendrás que vivir como él murió. ¿Y cómo murió él? Lucas 23, 34. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si tienes que vivir como él murió, número 1, Jesús murió perdonando a otros. Examen sorpresa. Señor, ¿y cómo os he llevado a todos a la cruz? Jesús te dice hoy, Ocaña, tienes que vivir como yo he muerto. Señor, ¿y cómo han muerto? Número 1, yo he muerto perdonando a otros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tu vida cristiana tiene que ser un continuo perdonar. La idea de aquí, de Lucas, no es que Jesús dijo. Jesús decía. O sea, la idea en el momento, claro, nosotros lo vemos en películas o lo leemos así rápido, creemos que cuando Jesús estaba en la cruz y le clavaron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y ya está, y no lo dijo más. No, Jesús estuvo 3 horas colgado en la cruz y durante esas 3 horas decía, no dijo y decía. Es decir, que cuando le estaban clavando decía, perdónalos. Y cuando le escarnecían decía, perdónalos. Y cuando pasaban por ahí decía, perdónalos.
Y cuando ya no podía más, decía, perdónalo. Y decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tienes que vivir perdonando a otros. Alguien dijo, cuando perdonas liberas un alma, pero cuando dices lo siento, liberas dos. La tuya y la otra. Miren esta frase. Perdonar al que causó una herida en ocasiones duele más que la herida que te causaron. Pero ¿saben que el perdón no va relacionado con sentimientos? Bueno, ya le perdonaré cuando lo sienta. Pues quédese sentado porque ese sentimiento no va a venir. Porque perdonar es una decisión. Yo decido perdonar. Mira, no sé si hay hábitos, perdónenme, hay una película que yo les recomiendo que lean el libro, que es mejor que la película, y mira que la película es increíble, La cabaña. ¿Cuántos la han visto? Y si no, tenéis un proyecto por verla, es una maravilla. Pues yo he leído el libro que es mejor, aún todavía. Sí, mucho mejor. Hay una escena de la película que es increíble, que es cuando al final se sienta Dios como padre y le dice que tiene que perdonar al que hizo eso con su hija. Y le dice, no lo siento. Y le dice, tienes que perdonar. Y hace, le perdono. Y dice, todavía me duele. Y le dice, tienes que perdonar. Perdonar es una decisión. Que cada vez que te venga a la mente, tienes que volver a perdonar. Perdonar es liberar tu propia alma. A veces el perdón no es porque el otro se lo merezca, es porque tú te lo mereces. Te mereces que le perdones. Porque no puedes vivir con una herida que te arrastra, que te acompaña, y hay heridas que producen raíz de amargura. A veces el que me ofendió no merece ser perdonado, pero te perdono. Porque no lo hago por ti, lo hago por mí. Porque traigo paz y liberación a mi propia vida. Porque Jesús me dijo que yo tenía que vivir como Él murió, y Él murió perdonando a otros. Alguien dijo, nos parecemos a los hombres cuando odiamos, pero nos parecemos a Dios cuando perdonamos. ¿Han entendido el hilo de la predicación? Es un examen sorpresa. Tenemos que vivir como Él murió. Número 1, ¿cómo murió? Perdonando a otros. Seguimos con el examen porque ¿cómo murió Jesús? Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús murió perdonando a otros, Jesús murió salvando a otros. ¿Cómo tienes que vivir tu vida cristiana? Salvando a alguien. Tu vida cristiana no tiene que ser una enseñanza para mandar a nadie al infierno. Tienes que vivir tu vida cristiana salvando a alguien. Oscar Linder decía, quien salva un alma, hay una película que se llama La lista de Schindler, una obra maestra, que salvó a los judíos. Dijo, quien salva un alma salvará el mundo entero. Le pregunto, no de la China, ni de Nigeria, ni de otro... No. No de Madrid, no. No de Ocaña entero, de su casa. De los suyos. ¿Cuántos saben de los suyos que si el Señor viene se va al infierno? Y le pregunto, ¿qué está haciendo para salvarles?
Porque a mí Dios no me va a tomar cuentas por no venir a predicar aquí a Ocaña, teniendo en mi casa, que tengo que dar, tengo que salvar a alguien cercano. Tengo que empezar por mi hogar, luego por mi vecindario, mis vecinos, por el barrio, luego ir extendiendo. Jesús lo dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y lo último de la tierra. ¿Qué creen? ¿Que Jesús lo dijo por decir? ¿Dónde vino el Espíritu Santo? En Jerusalén. Dijo, pues en el primer lugar es aquí. Y cuando hayáis conquistado Jerusalén, os espera Judea, que era la vecina. Y cuando hayáis conquistado a los vecinos, os espera Samaria, que aunque no os odien, los vais a conquistar. Y luego ya os espera lo último de la tierra. Entonces, yo tengo que vivir salvando a alguien. Y a los que yo tengo que salvar es a mi entorno. Me encanta el primer mensaje de salvación de Génesis. Le dice Dios a Noé, haz un arca para salvarte a ti, tu esposa, tus hijos y tus nueras. Hoy Dios te dice, haz un arca y salva a tu familia. Ocaña, tienes que vivir salvando a alguien. La gente que no se salva va al infierno. Y bien podíamos dar un estudio acerca del infierno, que es real, aunque los testigos de Jehová dicen que no existe. Yo te digo que el infierno es real y existe. Y no habría sentido de una salvación eterna sin un castigo eterno. Porque igual que hay una bendición eterna, hay un Daniel capítulo 12, verso 2, confusión eterna. El infierno es eterno y hay gente que se va a ir al infierno. ¿Qué estás haciendo por los tuyos, por los que más amas, por los que les darías la vida? ¿No darías tu vida por los que te rodean, por los que más amas? Sin dudarlo, ¿a que sí? Se van al infierno si sabes que estás haciendo algo. Dejar a los niños, dejarlos aquí, ellos también. Si hay un espíritu apacible. Jesús murió perdonando a otros. Jesús murió salvando a otros. Jesús murió ayudando a otros. Porque decía, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Él, lejos de pensar en Él mismo, ayudó. Si Jesús murió perdonando a otros y salvando a otros, Jesús murió ayudando a alguien. Tienes que ser de ayuda. No es normal venir aquí y salir más herido de lo que he entrado. No es lógico. La iglesia debería ser el mesón del samaritano donde sanen a heridas. Afuera había ladrones que golpeaban y herían y robaban. Aquí no. Dentro del mesón estaba el mesonero que cuidaba de él. La iglesia debería ser el mesonero donde vienen los heridos a ser curados, donde se le echan aceite y vino. Esto no debe ser el lugar donde a los heridos se les echen sal y vinagre. Tenemos que vivir ayudando a alguien, ayudando a otros en lo que pueda. Mira, el que ayuda y da todo lo de sus posibilidades ya no está obligado a hacer más. Dios sabe que no le va a pedir más de lo que usted pueda dar, le va a pedir hasta lo que usted pueda. Mira, le dice Moisés, Señor, ¿y cómo voy a hacer esto? Dice Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Dice una vara. Dice, pues con eso me sirve. Cuando Dios te pida ayudar a alguien, ¿sabes qué te va a exigir? No que sepas teología, ni doctorado, no, ni un seminario. Te va a decir, ¿qué tienes en tu mano? Con lo que tengas en tu mano, Dios te exigirá ayudar a otros. Si eres pobre y apenas tienes para tus gasticos, no te exigirá Dios que des al necesitado. Pues no tienes. Si no tienes para ti, ¿cómo vas a dar? Pero lo que está al alcance de tu mano, estás obligado a hacerlo.
tienes que ayudar a alguien. Ya, pero ¿y a mí quién me paga? Da igual. Si es que no trabajas para los hombres. Le dijo al mira, le llevó el samaritano, le llevó al herido y le dijo al mesonero, toma, cuídamelo. Y si gasta de más, yo te lo pago. Eres el mesonero que Dios quiere poner muchos heridos en tus manos. Y tranquilo, que el buen samaritano es el que te paga si has gastado de más. No trabajas, iglesia de Ocaña, no trabajas para los hombres. Dice la Biblia, lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no como para los hombres. Haz todo lo que tengas al alcance de tu mano por ayudar a alguien y olvídate de que te den las gracias. Porque no trabajas para los hombres. Porque trabajas para otro. Porque trabajas para Dios en su empresa y Él es el encargado de abonarte. Que por cierto ya nos ha pagado con intereses. Porque en la muerte, en su cruz, ya nos pagó con intereses de demora. Aunque Dios no concediera ninguna petición más, Dios ya nos ha pagado suficiente. Pero cantaban, esta palabra nació en la adoración, de la manera en que adoraban. Yo quiero que en mi casa sea un altar. Si ya nos ha pagado Dios suficiente. Mira, venía conduciendo, pastor, venía. Y le he dicho al Señor, me tienes bendecido. Pero Eugenio, no, tiene mucho dinero, que no, para comer al día. Pero he dicho, me tienes bendecido. Fíjate en los detalles que me he parado yo. Hará como unos 15 años. La Celia compró un coche en 200 euros, un Focus. 200 euros. Ese coche. Cuando ya no sé que ya no va a dar más, lo vendo. Pero viene el vecino, mira, está así. Vale, me lo quedo. Con ese dinero me compro otro. Cuando ya veo que ya no va a poder más, lo mismo. Y con el primer coche, me he comprado hasta el coche que está a la puerta. El último ya me pasmé. Dije, no puede ser. Y esto fue hace 10 días. Aquí vine con un Focus. Viniendo de Talavera, el otro día hice un vídeo, dije, lo puse hasta en el estado. Digo, esto es la bendición. Miren, 400.000 kilómetros. 400.000 kilómetros. Y de pronto me ofrecen algo. No tengo. Con la mitad de kilómetros. Y me dice mi niño, ponlo. Y lo anuncio. Menos de 24 horas me viene un vecino. Digo, miren, digo, mira, es mi coche. Yo soy predicador, mira, mis Biblias. ¿Quieres un libro? Oiga, te lo doy. Y digo, mira, es mi compañero de viajes. 400.000 kilómetros. No se le enciende ni una luz. Pero escucha, no creo que te pase la ITV. Porque me tira aceite de un tapón, un cártel. Y no sé si te pasará hasta la ITV que me acaba de cumplir. Por cierto, se debe el numerito, que si lo quieres eso sí te lo tendré que pagar. No da más el coche. Sí, te puedes ir a Barcelona a 100, como lo pongas a 150, te lo quemas. Es que no da para más, 400.000 kilómetros. Hace, vale, me lo quedo. Pero escucha, voy, saca dinero, me lo paga y hace, de aquí unos días vengo por él. Digo, no puede ser, esto es un ángel. Y me dejó el coche unos días y ya le llamo, oiga, su coche. Sí, voy mañana, pero como que me hubiera invitado a un café, que me pagó el coche y me lo dejó. Si Dios te ha dado más abundantemente de lo que has pedido, tener un hogar, haberte levantado hoy, de lo que te ha librado Dios, ¿cómo no vas a dar de gracia con todo lo que has recibido de gracia? Jesús murió perdonando a otros, salvando a otros, ayudando a otros. Alguien dijo, un político frente a la multitud se siente poderoso, un artista frente a la multitud se siente un ídolo. Jesús mira a una multitud y siente compasión de ellos.
Tienes que mirar a la gente y tener compasión. Pero miren esto. Claro, Jesús es Dios y entonces, bueno, perdonando a otros, ayudando a otros, salvando a otros. Pero mira lo que dijo Jesús. Después de esto, sabiendo que todo estaba consumado, dijo: tengo sed. Jesús murió expresando una necesidad. Estamos diciendo que tenemos que vivir como Él murió, ¿verdad? Bien, pues Jesús murió expresando una necesidad. Que no eres tan fuerte como usted piensa, ¿eh? Que es un ser humano con sentimientos. Que el error más grande que puede cometer, hombre, no cuente sus problemas a todo el mundo, porque no todo el mundo es capaz de ayudarle. ¿Ha visto? José, ten cuidado a quien cuentas tus sueños, que a veces tus hermanos cogen tu sueño y quieren hacerlo una pesadilla. Ten cuidado, sé selectivo. Tienes que ser selectivo con tus amistades. No todas las amistades convienen, no todos los lugares convienen. Por eso, para lo que Dios iba a hacer con Abraham, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Porque no todos los lugares y todas las compañías te convienen. Pero tienes que expresar de vez en cuando alguna necesidad. Abre tu corazón. Hay un texto en la palabra, un pasaje que dice la Biblia: y se levantaron sus hijos y sus hijas para consolarlo, pero Jacob no quiso recibir consuelo. No puedes cerrar tu corazón y sufrir solo. Sufrir sola, no puedes, necesitas a alguien. No digo que necesites a 200, pero búscate a alguien. Mira, porque hay gente que son malos. Y en la iglesia ahí está, fíjate en la iglesia, trigo y cizaña, ¿vale? Y hay ovejas, y cabritos, y lobos y serpientes. Y esto se lo dijo Pablo, dijo: se han metido encubiertamente y no perdonan al rebaño. Pero hay gente de Dios, todavía hay gente de Dios, que le cuentas un problema y no se lo dicen a otro. Que le puedes contar un problemica y te pueden ayudar. No puedes cerrar tu corazón. Hay quien sufre solo, y eso es un terrible. Eso es el. Mira, Satanás quiere que te aísles y que sufras solo. ¿Sabes que Urías Eteo no murió porque no era un buen guerrero? Era de los 37 valientes. Pero la carta dijo: ponedlo en el recio de la batalla y cuando vengan dejadle solo. Urías murió porque le dejaron solo. Satanás te quiere aislar. Por eso el culto salva. Si me lo preguntas a nivel doctrinal, te tengo que decir que no hay un texto específico que diga: ven al culto, porque si no, no te vas al cielo. No hay. Pero como conducta de vida, el culto es necesario para tu salvación. Porque aquí vienes, te refugias, sientes la palabra, te habla, estás sometido, porque si quieres tener autoridad tienes que estar sometido a autoridad. Pero Satanás te quiere aislar y dejarte solo, y hay del solo, porque si cae, ¿quién lo levantará? No puedes sufrir solo. Tienes que abrir a veces tus sentimientos. Hay gente que te quiere ayudar, hay ladrones que te golpean, pero hay samaritanos que tienen aceite y vino. Y Jesús expresó su necesidad y Jesús se dejó ayudar. Mira si se dejó ayudar. Que él era el encargado de morir en la cruz, pero permitió a Simón de Cirene que le ayudase. Y el Rey de toda la gloria, en su humanidad, se sintió tan vulnerable, de tanto dolor y tanta agonía y tanto cansancio, que aceptó que Simón de Cirene le ayudase a llevar la cruz. Y el Dios de toda la gloria, dice la Biblia, en el Getsemaní, y vino un ángel y le fortaleció. Todavía Dios tiene ángeles, a mensajeros para fortalecerte. Tienes que abrir tus sentimientos de vez en cuando. No pongas, hay matrimonios que están casados pero divorciados porque no abren sus sentimientos.
ponen un escudo en su corazón, en sus sentimientos. Yo ya no le digo más lo que siento. Ponen. Jesús dijo, Padre, consumado es. Jesús murió clamando al Padre. Tienes que vivir tu vida cristiana clamando a Dios. Y en tu mayor necesidad, ¿a quién vas a clamar? ¿Tendrás que clamar a Dios? Bien, y si yo le digo que hay un virus en las iglesias que es no orar. Satanás ha creado un virus. No ores. Y si no oras, ¿cómo clamas? ¿Sabes dónde te esperan los momentos únicos? En la intimidad, en la oración. Ya no hay búsqueda. Ya el que ora es raro. Los cultos de oraciones son los más vacíos. Ahora, eso sí, haz una campaña de estas grandes de carteles y cosas. Un culto de oración, 14 personas. La gente no ora. Y a falta de oración no estamos sensibles. Y no hay sensibilidad. Y como no hay sensibilidad, hay mucha carnalidad. Pero en la oración Dios te sensibiliza. Cualquier cosa te hace daño. Cualquier palabra te hace daño. Cualquier cosa que veas te hace daño. Te hace daño porque estás sensible. Necesitas orar. Necesitamos orar, clamar más a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una hora con Dios? Una hora. Les he dicho que es una palabra de no amenes, pero examinaros a vosotros mismos la última vez que dijo, hoy voy a apartar un día para Dios. Hoy. Hágase una prueba para ver el nivel. ¿Podrían estar un día sin móvil? Un día nada más. Hagan una prueba mañana domingo, cojan el móvil, lo apagan, lo meten ahí en un cajón, lo cierran y digan, hasta mañana, 24 horas, no voy a encender el teléfono, pero se lo voy a dedicar a Dios. ¿Podrían pasar sin ver los estados? Como no controlen la tecnología, te va a controlar. Dice, aquí Antonio ya nos tiene controlados. Miren cómo será la tecnología, eso tan pequeño. Fijaros, ¿cómo se llama eso del WhatsApp? Estados. ¿Por qué se llama estados? Porque muestran el estado en el que te encuentras. Por eso te levantas por la mañana muy espiritual y haces, Jehová es mi pastor y nada me faltará. A las 9:30 de la mañana. Dice, hoy se levanta espiritual, Antonio, se levanta. Pero a las 12 de la mañana hace, Señor, arruina a mis enemigos. Y ya le está pasando algo. Y a las 3 de la tarde, Señor, tú lo sabes todo. Paga a los que se merecen. Dice, le ha pasado algo. Claro, viene aquí y todo el mundo está pendiente de, ¿con quién le habrá pasado ahora al Antonio? Ay, el Antonio ahora se siente observado por todos. No, hijo, que lo has dicho tú en tu estado. Ten cuidado que a veces en el estado muestras cómo estás. Y hay quien tiene el síndrome, dice, huye el impío sin que nadie le persigan. ¿Saben que esto es un dato psicológico? Huye el impío sin que nadie le persiga. ¡Impío! ¿Por qué huye? Y hace, ¿me persiguen? ¿Quién? ¿Me persiguen? ¿Pero quién? Nadie. Huye el impío sin que nadie le persigan. Hay quien cree que le persigue todo el mundo y huye de todo el mundo, pero no le persigue a nadie. Que no eres el centro del universo, que la gente pasa. Pero a veces vienen las paranoias y cree que todo el mundo está en contra de mí. Que no, la gente tiene su vida y ya está, y se acabó. Pero huye el impío sin que nadie le persigan. Y necesitamos orar más para saber todas estas cosas. Y voy a ir terminando. Jesús murió obedeciendo al Padre.
Murió en la cruz, murió en la cruz. Era su cometido, era su cometido. Su misión, morir, obedecer al Padre. Tienes que vivir obedeciendo a Dios. Y con esto termino y subimos la melodía, que aquí quería llegar. Jesús murió diciendo estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús murió dejando todas las cosas en las manos de Dios. Sube la melodía, inclinen el rostro. Señor, ayúdanos a vivir nuestra vida cristiana semejantes a ti cuando moriste en la cruz. Hoy es un examen sorpresa donde Dios te dice: tienes que vivir perdonando a otros. Tienes que vivir salvando a otros. Tienes que vivir ayudando a otros. Tienes que vivir expresando tu necesidad. Tienes que vivir aclamando al Padre. Tienes que vivir obedeciéndole. Pero tienes que vivir dejando todo en las manos de Dios. Iglesia de Ocaña, te invito a que hoy te marches de este culto sin cargas, dejando todas tus ansiedades en la cruz. Tienes que dejarlo todo en las manos de Dios. Nunca he hecho esto. Voy a robar 2 minutos. Mira, es las 9. Vamos a apagar la luz. La primera vez. Bueno, mis amigos lo saben. Yo no suelo hacer esto. Subimos la melodía. Tienes que dejar hoy todas las cosas en las manos de Dios. Hoy te invito, ya que estás a los pies de la cruz, a dejar tus cargas, tus ansiedades, tus problemas, tus preocupaciones. Hoy Dios te dice: echad sobre mí vuestras cargas y ansiedades, porque yo soy el que cuida de vosotros. Hoy tienes que dejar todo en las manos de Dios. Jesús murió diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hoy te invita Dios a decirle: Señor, en tus manos encomiendo mi tiempo, encomiendo mis problemas, encomiendo mi economía, encomiendo mi petición, encomiendo esta enfermedad. Tienes que dejarlo todo en las manos de Él.